Denle para adelante ese proyecto que yo los apoyo. Y sale la avenida. Y después tuvimos el gusto de inaugurar la avenida acá con el doctor Sanguinetti, que para mí hoy es un honor estar nuevamente inaugurando este homenaje acá de un gran líder como fue el doctor Jorge Valle, un gran amigo que tuve cuando me inicié la campaña política, con todos los compañeros de Rivera, que para mí es un orgullo, Tabaré Viera, que lo acompañé muchas veces en Rivera también. Muchísimas gracias porque son unos cuantos para hablar y no quiero alargar. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, creo que ya nos vimos todos. Para mí también, como dijo Nildo, es un honor estar acá. Y quiero contarles cortito, mi familia, yo vengo de la Unión Cívica, mi abuelo, el doctor Secoilla, fue uno de los fundadores de la Unión Cívica, y cuando se terminó la Unión Cívica, decretó de que toda la familia íbamos a votar a los blancos porque mi madre es herrera. Y me casé muy jovencita, me vine a Tacuarembó y un día una amiga, que es Claudia Echeverría, me dijo, venite a Tacuarembó que viene Jorge Valle. Yo le dije, no, mira, los colorados en casa no entran, y así lo conocí y dije, a partir de hoy, este señor lo voy a seguir siempre. Por eso soy colorada contra toda mi familia que son blancos, pero bueno, me siento orgullosísima. Creo que Jorge Valle le tocó el peor gobierno y salimos de la mejor manera que se pudo salir en cualquier oportunidad. Es un grande, un estadista, y que siempre nos va a mantener firmes con todos sus principios. Oímos los videos de hace 10 años, de hace 15, hace 20 años, y es lo mismo que está pasando ahora. Un genio. ¿Cómo no hacer un homenaje para él así? ¿Cómo no ser de Jorge Valle? Así discutí con mi padre, no es de los que saca los crucifijos del hospital. Él es católico, va a misa, es normal, es igual que nosotros, pero tiene los principios que los tengo yo y me gusta como es. Me gusta el Partido Colorado por lo que es, por sus principios y por todo lo que ha sido el gobierno de Valle y de Valle Ibáñez. Así que bueno, enorme orgullo para mí estar hoy rindiéndole un homenaje a una persona como Jorge Valle. Muchas gracias. Bueno, buenos días, ya nos saludamos con todos, agradecerle a todos los presentes, a los compañeros del Partido Nacional que también nos acompañan hoy. Eso habla de la grandeza que tenía Jorge, que hoy podamos estar presentes acá, a los compañeros que vienen de otros departamentos que nos están acompañando. Ni que hablar a nuestros senadores Pedro Bordaberry, Tabaré Viera, bueno, en definitiva a todos ustedes. Yo no me quiero extender mucho porque temo flaquear. Jorge, cuando pasó todo esto, estaba acá con nosotros en Tacuarembó, planificaba estar 4 días militando con nosotros y pasó lo que pasó. Pero hoy estamos acá porque es su cumpleaños, él se lo merece que estemos acá festejando su cumpleaños. Y quiero hacer una anécdota cortita de esos días donde estábamos a primera hora de la mañana por arrancar la jornada y yo tenía que ir con el mate para tomar mate con él y cebarle, y me dice, en un determinado momento me dice, ¿está apurado, Madrid? Digo, no, para nada, doctor. Digo, cuando usted viene a Tacuarembó yo saco todo el tiempo del mundo y se lo dedico a usted. Digo, ¿pero por qué me pregunta? Dice, porque me está dando un mate atrás del otro. Me quedó eso de las vivencias con Jorge. Y bueno, muchas gracias. Y quisiera un viva Jorge. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar. Gracias por la presencia de nuestras autoridades. Pedro Bordaberry, Tabaré Viera, a los ediles, a los blancos que nos acompañan. Hoy nos convoca una figura señera para el país. Hoy nos convoca un hombre que defendió a ultranza el país, el territorio. Un estadista, un hombre con excelentes relaciones internacionales. Un hombre que gracias a su experiencia y su convocatoria logró
sacar el país adelante en un momento realmente difícil. Una crisis devastadosa, una corrida bancaria a nivel mundial. Eso estuvo en manos del gran equipo que conformó, junto con Achugarri, con el doctor Achugarri, lograron sacar el país adelante. Esto es un merecido homenaje en el cumpleaños de Jorge Valle, en el cumpleaños de un hombre con una enorme trayectoria y una presencia en el país. Y hoy estamos acá para rendirle homenaje nosotros los colorados de siempre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los miembros del Comité Ejecutivo Departamental. Ahora me gustaría invitar al secretario general del Comité Ejecutivo Departamental, en donde esta iniciativa nace de ahí, de la Secretaría. Buenos días a todos. Un placer estar acompañado de todos los colegas del Partido Nacional, las autoridades Vamos Uruguay, Tabaré Viera, Pedro Bordaberry, pero también un buenos días bien grande y un aplauso para ustedes, para los militantes, para los dirigentes, que realmente son los que conforman un gran partido, que bueno, hoy nos toca hacer un homenaje al gran Jorge Valle, donde todas las estadísticas que podamos decir son importantes, pero lo más importante son las condiciones humanas que tenía Jorge, donde aparecen allí la resiliencia, porque él no ganó la primera vez que salió a jugar el partido. Fue una lucha de una elección tras otra y de no rendirse jamás, y aquella vieja frase de que bueno, la política se hace por ideales y no por los resultados. Vaya si nos acostumbró a eso a nosotros los colorados. Y a dar en las más difíciles lo mejor. También otra gran enseñanza que los colorados vivimos y nos acostumbramos y lo valoramos, porque viendo ese tipo de personas que fue importantísima en la historia con la entrega de la banda presidencial después de la dictadura Sanguinetti, cuando le toca al gobierno, todo el mundo dice le tocó bailar con la más fea, le tocó a él, pero por suerte le tocó a él. Para los uruguayos por suerte le tocó a él, porque actuó como corresponde actuar, con responsabilidad. Y además de todo, soportando las críticas. Que eso en este rubro es un poco lo que es ingrato. Pero él caminaba de frente en alto, caminaba entre la gente. Y un poco lo que a mí me gustaría pedirle a todos los dirigentes, a los senadores, a los diputados, a los directores, a los ediles, es tener eso que tenía Jorge, ¿no? Los pies en la tierra. Eso de estar cerca de la gente, que es lo que el Partido Colorado tiene que tener. La humildad, la firmeza sí, la frente en alto sí, pero sin arrogancia, siempre con humildad, con firmeza pero con humildad. Eso, en honor a Jorge hoy, humildemente les vengo a pedir, orgulloso y con el honor que me han concedido los colorados de ser el secretario general del partido. Creo que para mí fue un premio después de tanta lucha en tantas elecciones, que nos tocó dar batalla con herramientas menores a los demás y sabiendo que el resultado generalmente iba a ser la pérdida, en definitiva termina siendo la ganancia, porque nuestro Partido Colorado ha crecido y ha crecido gracias al esfuerzo de todos ustedes. Así que en honor a Jorge Valle, a su monolito, a su avenida, pero sobre todo a sus convicciones, a sus palabras, a su accionar. Eso es lo que tenemos que valorar de Jorge Valle. Inteligencia, formación, trabajo, unión, los valores clásicos de una sociedad uruguaya que hoy se están perdiendo. Yo lo único que pido a todos los tacuarembóenses es firmeza, respeto, valores, trabajo. Pareciera que es muy sencillo, pero es lo que más falta hace hoy en día, y en honor a Jorge Valle es lo que les quiero pedir. Así que muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias, Federico. Ahora me gustaría invitar al diputado por Tacuarembó, Maximiliano Campos. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto, primero que nada, felicitar al Comité Ejecutivo Departamental por esta iniciativa, que es sin duda importante y sin duda sin duda relevante para nosotros. Nosotros los colorados tenemos un desafío, que es reivindicar nuestra historia, que es llevarla con orgullo. Y si Jorge Valle significa eso. Todos han hecho anécdotas. Yo conocí a Jorge Valle muy chico, con 17 años, porque lo invité a mi casa.
y vino, hicimos un grupo, con un grupo de jóvenes, que algunos están por acá, hicimos un asado que fue bastante increíble. Me quedó como anécdota que nos explicó lo que era la inflación, que yo no tenía la más pálida idea. Y se quedó 6 horas disfrutando de ese grupo de 50, 60 jóvenes que estaba en aquel momento, pero con esa grandeza y con esa humildad que ahora se habla y es importante. Vino en Turín, en la Turín, como dicen, y lo perdimos en la terminal. Fue bastante anecdótico porque ya de entrada lo perdimos y lo fuimos a buscar y ya no estaba y se había ido y ya nos echó una relajadita. Después lo tuvimos que llevar, aparte llovía como en el día de hoy. Es sin duda importante reivindicar su presidencia, sin duda. Yo creo que todos sabemos lo que se hizo por el país, el sacrificio que se hizo el país sin medir costos electorales, eso que es la ética, la responsabilidad, que es la base ideológica y tiene que ser la base política de nuestro partido, que es actuar siempre midiendo la responsabilidad, siempre midiendo el efecto, la causa sobre el país, sobre su gente y no los costos políticos. Y vaya si no se midieron costos políticos, que hasta hoy hemos pagado los platos de una crisis que no provocamos y que más bien solucionamos en soledad en el gobierno del 2012 en delante. Pero yo hoy, más que nada, porque sabía que se iba a hablar mucho, quería dar un mensaje de lo que me enorgullece a mí de Jorge Valle. ¿Saben qué? Que era un militante político, como lo somos muchos de los que aquí estamos. Un militante político. La política muchas veces es despreciada, es denigrada, se dice cualquier cosa, y hoy en día parece que ser político no es motivo de orgullo. Yo tengo mucho orgullo por el oficio que llevo adelante junto a todos ustedes, junto a todos los compañeros. Y si hay algo que Jorge Valle caracterizó y fue un militante político desde los 15 años. Trabajó y se enfrentó incluso hasta ideológicamente con su padre. Fue candidato a presidente con poquitos años, 34, 35, no me lo acuerdo. Enfrentó a todo el viejo Partido Colorado en aquel momento, a la ortodoxia vallista que pretendía seguir todo como 50 años atrás, con un discurso que podemos compartir o no, pero que era distinto y que buscaba un país distinto, conociendo lo que habían sido los errores del pasado. Fue militante político siempre, en el plebiscito del 80, sus anécdotas caminando y formando gente, que es otra de las características que hoy quiero reivindicar de los políticos, que es tan difícil en esta actividad tan mezquina, que es la formación. Jorge Valle fue formador de cuadros en pila, fue formador de jóvenes que se arrimaban a él. Lo charlábamos cuando vino Jorge Barrera en la campaña electoral, de las cosas que les hacía hacer y leer, hasta física los hacía leer, porque le parecía que un político era una persona muy especial, que tenía que conocer de todo y que tenía que tratar de saber de todo. Y eso es bien importante. La generosidad de formar en este oficio es difícil, porque los codos están bien afilados en este oficio para no trabajar en equipo, para separar y para tratar de que el otro no crezca. Eso Jorge Valle lo tenía muy claro, y hasta el mismo Pedro, que lo trajo de la actividad privada a ser subsecretario, después ministro y después terminó siendo candidato a intendente y hoy nos lidera el sector Vamos Uruguay. Eso era Jorge Valle, era un militante político por esencia, y eso es lo que yo quiero reivindicar hoy. Eso, la militancia política como vocación de servicio, como vocación de trabajo por el vecino, por mejorar la vida de cada uno de los habitantes de esta tierra, y de defender con eso la tarea que hacemos quienes nos toca tener responsabilidad, y cuando no nos toca tener responsabilidad, que también seguimos trabajando, seguimos empujando por la causa que es para nosotros el Partido Colorado, pero sobre todo el Uruguay. Por eso hoy es importante reivindicar al Jorge presidente, al Jorge persona, pero sobre todo para mí, al Jorge militante político de la causa del Partido Colorado, de la causa de un mejor Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, no estaba previsto, pero para mí es un honor, sin duda. Muchas gracias a todos por su presencia, felicitaciones al Comité Ejecutivo Departamental, a las autoridades del Partido Colorado que han tenido esta iniciativa de este justo homenaje, gracias a los amigos del Partido Nacional que nos acompañan
hoy, y sin duda que es más que justo homenaje y oportuno acá en Tacuarembó por lo que se ha dicho. Lamentablemente perdimos ese gran líder, estando él como vivió toda su vida, recorriendo el país, trabajando, sobre todo atendiendo a los jóvenes, proyectando hacia el futuro. Ese fue Jorge Valle, ¿no? Alguien con un conocimiento, con una sabiduría, con una ilustración envidiable, única, diría yo, y que estaba además siempre dispuesto generosamente a dar de su tiempo y de su conocimiento para transmitirlo, para formar gente. Un hombre intachable, de una honestidad realmente de toda su vida, porque además era un hombre muy austero. Esa característica de que viajaba en Turiel, que acá fue mencionado, lo muestra, un hombre cercano a la gente, que vivía como las personas comunes, y que lo único que le importaba era el Uruguay y su futuro. Revolucionó al Partido Colorado, porque siendo un valle justamente, digamos que modernizó al propio vallismo, del cual era heredero incluso en su apellido y en su nombre, muy coherente, desde que fue candidato a presidente a los 36 años, en el año 96, que buscó la primera vez la presidencia. Recuérdese que también buscó 5 veces para salir presidente, ¿no? Un hombre realmente constante en sus ideas, ni que hablar, que es lo primero, y la coherencia en las ideas y en los planteos es fundamental en un líder, en un político, y luego en su gestión, promoviendo gente joven, como es el caso del propio Pedro Bordaberry, que lo fue a buscar para hacerlo ministro en su gobierno cuando nunca había actuado todavía en política, pero como él hay muchos más. Por lo tanto, más que justo homenaje en esta avenida que lleva su nombre, en esta plaza, y nos unimos a ella con cariño, con afecto en los recuerdos, porque lo conocimos. Yo empecé a trabajar en política en el año 71, todavía no voté en esa elección, que fue la última antes de la dictadura, era integrante de la juventud, y bueno, empecé como tantos otros justamente apoyando a Jorge Valle, no en la lista 15, porque la lista 15 en Rivera es blanca, pero en la lista 29, que era la lista vallista en el departamento de Rivera. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tabaré. Ahora me toca presentar a un gran senador y un gran líder político como es Pedro Bordaberry. Gran, la verdad que me queda un poco grande, esa es la verdad, pero gracias por el elogio. Algún día me lo voy a creer, es así. Decía Borges que la vida es una muerte por venir, estamos todos caminando rumbo a la muerte, eso nos hermana y nos une a todos, pero también decía que la muerte es una vida vivida, bien vivida. Y me parece que eso es lo que nos queda ahora de Jorge Valle, cuando ya se secaron las lágrimas del dolor de cuando se fue, y cuando por suerte nuestras mentes siempre nos traen del que se fue las cosas buenas, los recuerdos lindos. Es una cosa linda que tiene la mente humana, que del que no está, uno siempre se acuerda de los buenos momentos vividos. Decía creo que Jaime Ross que sponsor la muerte, ¿no? Porque siempre nos acordamos de esas cosas, pero hay algunos que realmente dejan huella. Y yo creo que hoy Uruguay, algunos dicen que es vallista, yo me animaría a decir que es Jorge Vallista, que en el Partido Colorado obviamente que dejó huella, que en el Partido Nacional también dejó huella, que en el Frente Amplio dejó huella. Si ustedes miran el siglo pasado, que a Jorge le encantaba repasar en esas clases que nos daban los más jóvenes, van a ver que el siglo pasado tuvo signado por 3 o 4 controversias muy grandes. La primera controversia, ya no se habla, es la controversia del colegiado. En Uruguay tuvimos
un gobierno, un poder ejecutivo que no era solo un presidente, que eran 5, era un colegiado. Eso empezó después que Valle Ordóñez viajó a Europa entre su primera y segunda presidencia y vio en los cantones suizos que se gobernaban así por consejos, tipo los consejos de las alcaldías, y dijo, en Uruguay tenemos que tener lo mismo, un consejo de gobierno. Y vino y lo quiso imponer acá, lo presentó una reforma constitucional del 16, perdió Valle Ordóñez, porque el Partido Nacional con un sector riverista del Partido Colorado, donde estaba mi abuelo, el Club Libertad allá en Durazno, se juntaron para que no saliera. Y después transaron el Partido Nacional con Valle Ordóñez y nos dejó el peor de los colegiados, un poder ejecutivo con 2 cabezas, un presidente que se ocupaba de las relaciones exteriores, del interior y las relaciones exteriores del interior y 2 o 3 cosas más, y después economía, trabajo, etcétera, el Consejo. Imagínense un país cómo puede caminar con ese lío en el Poder Ejecutivo que era así. Después vino y una constitución muy difícil de reformar. Después vino Terra con su constitución y Baltasar Bruma, etcétera, y pasamos de vuelta al Poder Ejecutivo una sola cabeza, pero después volvimos a la democracia, volvimos al colegiado, y en el 58 se volvió a plantear una reforma constitucional para terminar con el colegiado que perdió. Y fue Jorge Valle, sobrino de Valle y Ordóñez, el que en el 66 peleó porque el Poder Ejecutivo no fuera colegiado en el Uruguay. Y vaya si era difícil para Jorge Valle, llamándose Jorge Valle, ir contra eso. Y él estaba convencido de que eso es lo mejor para el Uruguay. Y hoy en día estamos de acuerdo que todos queremos que haya un presidente, no un colegiado, eso ya está acá. Y fue él el que lo concretó. Después el Uruguay allá, después de la crisis del 29, entró en unos problemas muy graves en cuanto al tema de los tipos de cambio. Algo que le pasa a Argentina, vieron que tiene el dólar blue, el dólar $5, $6, no sé cuántos dólares de importaciones, algo así. Eso pasó en el Uruguay. Y pasó allá a partir de los años 30, 31, se hizo un Consejo de Economía que lo impuso y siguió, y había un dólar para cuando se exportaba el ganado y había un dólar para cuando se importaban cosas para la industria y se subsidiaba el campo y el interior subsidiaba la industria y se discutió mucho tiempo hasta que la reforma Cini del 58 y después en el 66 Jorge Valle con sus principios que después apoyó la reforma de Beck Villegas en el 74 y después se lo trajo, lo impuso, dijo no, che, un solo dólar que flote y que sea la oferta y la demanda es lo que necesita el país. Y eso por lo que peleó tanto Jorge también desde la libertad del mercado, hoy en día ya nadie lo discute. O vamos a volver a la tablita, ¿se acuerdan de la tablita del año 81, 82, lo que tiene algunos años más que los que están acá se van a acordar bien? O vamos a volver a lo que le pasó a Argentina con el kirchnerismo, con 5 o 6 dólares distintos y en el lío que se metieron. Y eso acá en el Uruguay por suerte ya no se discute, y no lo discute nadie. No lo discutimos los colorados, no lo discuten los blancos, no lo discute el Frente Amplio. No lo discute nadie. Y después también el padre de Jorge Luis Valle, que fue presidente de la República y que hizo todo aquel proceso de industrialización y que promocionó mucho la industria y que se enfrentaba desde Acción con el diario rural y chicotazo y no sé cuánto y las cosas así, y que hubo un enfrentamiento entre el campo y la ciudad, y llegó Jorge Valle y dijo la vaca les gana, y la vaca les gana, y la vaca les ganó. Y eso vaya, si ya nadie discute, ni siquiera los que ayer hablaban contra el campo y etcétera, discuten hoy en día la importancia que tiene el sector agropecuario, el sector agroexportador agropecuario, vaya si no, ya no lo discute nadie. Y esas ideas de Jorge hoy están presentes, cada día más. Jorge, además de eso, cuando hacía esas explicaciones decía, el Uruguay fue rico cuando fue abierto al mundo. En la Primera Guerra Mundial fue el mejor momento del Uruguay. Exportábamos porque los países en guerra nos tenían que comprar lo que nosotros producíamos, la lana, la carne, etc.
Y después entramos en crisis, pero vino la Segunda Guerra Mundial y de vuelta volvimos a exportar y nos tenían que comprar la carne y la lana y el mundo abierto nos compraba a nosotros. Y después vino la Guerra de Corea, después de la Segunda Guerra Mundial y nos volvieron a abrir para comprar. Y después de eso vino Bretton Woods y una cantidad de cosas más y el mundo se cerró. Y el Uruguay se cerró. Dijo, en vez de salir a colocar mi producción afuera, voy a cerrarme y voy a tratar de aportar a los 3 millones de uruguayos en vez de aportar al mercado que es el mundo. ¿Y quién? Y eso lo dijo Luis Valle Verdes. ¿Y quién fue el que llegó y dijo, no, el Uruguay tiene que estar abierto al mundo? Y esto no se puede discutir más y tenemos que salir a colocar nuestra producción en el mundo. Él admiraba mucho y siempre mencionaba la batalla de Trafalgar, cuando los británicos derrotaron a la Armada Española y a la francesa, y así el comercio mundial marítimo quedó liberado a todo, y eso hizo que provocara el comercio mundial creciera muchísimo. Y señalaba que lo que pasaba con el Internet era una especie de Trafalgar moderno que estábamos viviendo hoy, porque el Internet y el intercambio de Internet nos estaba cambiando la vida, nos estaba cambiando la forma de trabajar. Y vaya si todas esas ideas que muchos las discutían, la apertura al mundo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, no el Banco Mundial, no el Fondo Monetario, pintaban los muros, ¿se acuerdan? Y no la deuda externa, ya nadie pinta muros. ¿Alguien tiene un muro por acá que diga no al FMI? ¿O no al Banco Mundial? ¿Hace cuánto que no vemos? Porque les ganó Jorge Valle. Muerto les ganó. Esa es la verdad. Los convenció, están convencidos, hay cosas hoy que en el Uruguay ya no se discuten más. Y por lo que tenemos que pelear hoy es por el mayor legado que nos dejó Jorge Valle, que es la libertad. Porque él era un gran partidario de la libertad, la más imaginable posible. Y ese es el gran legado que tenemos nosotros todos hoy. Porque cuando el Estado nos viene con normas hoy o con cosas para invadirnos en la información de nuestra vida, en las cosas personales de cada uno, tenemos que pararnos y decir, no, pará, hasta acá llegamos. Y recordar a Jorge Valle, un hombre que vivió, como decía Borges, una vida bien vivida. Recordémoslo siempre así, hoy acá, cuando se conmemora este día en su avenida, y recordémoslo siempre en el ejemplo y el legado que nos dejó. Cristina.